siguiente duda o la siguiente cosa que a mí me trajo de cabeza fue el tema de cómo estudio esto. Es decir, yo no me podía permitir estar en una academia porque por mi situación personal, yo para entonces tenía 3 hijos, bueno, sigo teniéndolos, lo que pasa es que ahora voy a tener un cuarto. Y entonces, bueno, pues con 3 hijos, la casa, trabajo, tal, pues no podía ir a una academia y económicamente tampoco me la podía permitir. Entonces mi opción fue, o lo que yo pensé que sería mejor, era comprarme un temario y pues estudiarme el temario. No fue la mejor idea. Yo ahora, si lo tuviese que hacer de nuevo, no me compraría primero el temario que me compré porque es una mierda pinchada en un palo. O sea, por favor, este temario de math no lo compréis, ¿vale? Porque es que es una mierda. Ah, bueno, y a todo esto, yo pensaba que, claro, como yo tengo bachillerato, pues podía acceder a la oposición de administrativo. Y por eso mi temario es de administrativo, no es de auxiliar. Lo que pasa que después vi que iba corta de tiempo, también se juntó con que algunas oposiciones de justicia que las pusieron concurso oposición, lo que hizo que la mayoría de gente que lo iba a estudiar por libre, pues decidiese pasarse o bien a auxiliar administrativo o administrativo. Entonces yo administrativo, entre que iba pegada de tiempo y que vi que la mayoría de personas de judicial se iba a meter a administrativo y que las notas iban a ser bestiales porque son gente que está estudiada a machacarse muchísimo la ley y que son fuera de series, pues digo, mira, me quedo en auxiliar. Entonces, básicamente el temario de administrativo y de auxiliar en cuanto a teoría es más o menos el mismo, lo que pasa que administrativo tiene bastantes temas más. Entonces, bueno, pues al final me decanté por auxiliar, ¿vale? Pero bueno, lo que me refiero que en cuanto a temario, el temario de math, por favor, que no lo compre nadie. Me gasté 300 y pico pavos en todos estos libros y que tenía una suscripción oro, no sé qué, unas historias, y yo, uy, esto parece que es una maravilla. Bueno, pues el temario es una mierda. ¿Por qué? Porque básicamente te transcribe la ley tal cual, o sea, tal cual encuentras la ley en el BOE. Lo que pasa es que le añade cosas, o sea, no le añada, ni tiene explicaciones, ni tienes esquemas, ni tienes nada. Le añaden tipo, ¿sabías qué? De cosas que no te van a entrar en el examen, que tú, ¿para qué quieres saber qué? No, ni a mí me interesa lo que me entra en el examen y lo que me van a preguntar, no me voy a poner a leer, ¿sabías que aquí perdiendo tiempo? Mira, esto, por ejemplo, esto sobre la Constitución, os voy a poner un ejemplo. Los derechos y libertades de los extranjeros en España, similares a, y ahora te pone, que han sido regulados por la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y cuyo reglamento de ejecución se ha aprobado por el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 junto al que debe tener en cuenta el Real Decreto 162/2014. Hola, perdona, ¿eso hay que estudiárselo? No. Eso es mierda pinchando un palo. Y claro, tú que no sabes de oposiciones y te lees este tochaco que tú dices, es que no entiendo nada, es que son un montón de reales decretos y un montón de cosas, y esto me lo van a preguntar y tú ya te vuelves loca, pues mira, no. Esto, caca. Entonces, yo no os puedo recomendar un temario, se habla mucho de... Ay, ¿cuál era? Bueno, no sé, no me acuerdo. Si alguien sabe temarios que estén en condiciones, que tengan explicaciones, pues mira, si lo ponéis en comentarios yo lo agradecería para, si podéis vosotros también ayudar a otra persona, pero ya te digo, más descartarlo, ¿vale? Entonces, yo para mí, mi gran dificultad fue, para empezar, que no fui a una academia, que no me podían guiar. Estaba, digamos, yo por mi cuenta y me compré un temario que no entendía, que no me explicaba y que no sabía nada. Entonces, básicamente, yo lo que acabé haciendo fue coger el anexo 1 de mi convocatoria, que es donde viene aquí todos los temas que te entran, porque claro, la gente te dice, tú escribes por Facebook y dices, oye, ¿cómo me lo estudio? Recomendando un temario. Y la gente te dice, estúdiate las leyes directamente. Y yo te recomiendo, estúdiate las leyes directamente. Pero claro, tú que no sabes de leyes ni sabes de nada, te dicen que el tema número 2
digamos, que te tienes que estudiar es el Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución, la corona, las funciones constitucionales del rey, sucesión y regencia, tú lees esto y tú no sabes qué leyes son, ni sabes por dónde buscarlas. Yo ahora que me lo he estudiado, sé que esto está en la Constitución, pero yo no lo sé. Entonces, claro, para mí me fue muy difícil el saber qué leyes exactas me tenía que estudiar. Para eso sí me sirvió este temario. Entonces yo cogía mi temario, me veía la ley que me está contando y entonces me iba al BOE, sacaba la ley y me estudiaba la ley. Entonces, bueno, pues esa fue la forma mía de hacerlo. No me salió mal porque he aprobado, pero ya te digo, fue mucho trabajo, fue difícil encontrar toda la información y bueno, pues me habría ahorrado quizá el tener un temario en condiciones con sus esquemitas, con sus cosas, en vez de tener que currármelo yo todo, que es mucho tiempo que perdí. Entonces, ¿cómo lo hice yo exactamente? Ya os digo, yo cogía mi temario, me iba al BOE, miraba la ley, me la leía. Me leía la ley X que fuese, me la leía. Te lo lees de una manera comprensiva, es decir, que si tú hay un artículo que tú no entiendes, pues yo me dedicaba a meterme por internet, porque hay mucha gente que te explica esos artículos, me metía en YouTube a ver si había alguien que lo explicara, que hay, después os recomiendo algún que otro canal de YouTube que me vino de perlas y estupendo. Entonces yo básicamente la primera vuelta que hice fue leérmelo de manera comprensiva las leyes. Entonces, eso fue lo que hice para empezar. Después, ¿qué hice? Pues me hice mi propio temario. El temario del bloque 2, el temario del bloque de informática ni siquiera lo imprimí, la verdad, porque lo hice rápido y corriendo a última hora que me pillaba la hora del examen y no llegué ni a imprimirlo. Entonces yo, con el anexo 1 que tenía aquí, lo que entraba, pues por ejemplo, el punto 1 es la Constitución española, características, los principios constitucionales, los valores superiores, derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión. Yo me iba a la ley y con eso me hacía yo mi tema 1. ¿Ve? Aquí tengo el tema 1 y aquí me hice yo mi tema 1. De las cosas que yo saqué de la ley, pues me hice mi propio temario. Tema 2. Ya. Esto lo hice ya a ordenador, lo imprimí, lo encuaderné y tal. Y entonces, como ves, son 2 tochacos. O sea, tú esto, habrá quien tenga capacidad mental para memorizar todo esto. Yo la verdad es que no. Entonces yo lo que hice fue, bueno, para empezar, que la lectura comprensiva es muy importante. Yo aquí obviamente no transcribo la ley tal cual, hay cosas de las leyes que yo ya de por sí sabía o que las puedes deducir, que eso no te lo vas a apuntar porque es una cosa que tú pensando llegas a ello. No hace falta memorizarte un artículo si tú aplicando la lógica sabes que es de esa manera. Entonces aquí digamos como que cribas un poco lo que es la ley en sí. Y luego, una vez que ya me hice mis resúmenes, digamos que subrayé lo más importante, las cosas que tenía que memorizar, porque hay cosas que tienes que memorizar y entonces me hice este, que es el resumen del bloque 1 y 2, que es digamos la parte teórica, y aquí es donde está lo que yo realmente me memoricé, que es mucho más chiquitito, y entonces aquí ya sí que me hice pues mis esquemitas. Mira, por ejemplo, esto de la declaración del estado de alarma, de excepción y de sitio, pues un esquemita para poder memorizármelo. La reforma de la Constitución, pues en vez de estudiarme unos artículos, me estudiaba la forma de cómo se reformaba la Constitución, es de quién es órgano de gobierno, quién no. Esto lo copié de Pablo Álvarez, que es un crack, de verdad, os lo recomiendo. Meteros en YouTube, el YouTube de Pablo Álvarez, y explica las cosas de una manera muy rápida, o sea que os tenéis que estudiar la ley y leerosla varias veces antes que ver sus vídeos porque va muy rápido y si no, no os vais a enterar, pero da unos esquemitas y unas formas, o sea, es un crack ese tío, de verdad. Yo si me estudiase la oposición otra vez y él enseñase mi oposición, yo es que le pagaba lo que le tuviese que pagar a ese hombre. Y ya te digo, entonces esto fue lo que yo me estudié. ¿Qué pasa? Que entre el proceso de cómprate un temario, ves que ese temario no te sirve, léete las leyes, después de leértelas, háztelas un resumen tocho, después del resumen tocho, hazte un resumen chico, después estudiate informática, después
a psicotécnicos, porque los psicotécnicos es una parte muy importante también. Pues mira, yo iba a falta de tiempo y yo es verdad que yo considero que si hubiese tenido un poquito más de tiempo, habría sacado mejor nota. Pero bueno, salió el examen cuando salió, a mí también me pilló el verano por medio, que los niños no tenían colegio, o sea que yo era 24 horas con 3 niños pequeños, no tenía tiempo de estudiar. En fin, también perdí tiempo estudiando administrativo porque hubo un tiempo que yo iba a ser suponida administrativo y perdí tiempo estudiándome la ley de los contratos del sector público y demás, que después no me sirvió para nada. Entonces, bueno, ¿qué os recomiendo yo con todo esto? Igual que fue un hándicap para mí no tener un buen temario o no tener una academia, también considero que fue positivo porque me hizo tener que trabajar muchísimo todo el temario. Simplemente el proceso de hacerte tú tus propios resúmenes, de investigar tú los propios artículos que no entiendes y todo lo que engloba el trabajar el temario, yo ya partía de la base de que a la hora de memorizar había muchas cosas que yo ya sabía. Entonces yo creo que eso es positivo, el hacerte tus propios esquemas, tus propios resúmenes y trallarte mucho la ley a base de leerte y si no entiendes algo investigarlo y tal. Eso yo creo que a mí me benefició. Pero luego sin duda hay una parte pues que es de memorización pura y dura. ¿Y qué más os digo? Temas psicotécnicos. También os comento lo mismo. Administrativo no tiene psicotécnicos, auxiliar sí tiene psicotécnicos. Yo no tenía temario de psicotécnicos y ya con el dinero que me había gastado no me podía permitir gastarme más dinero. Fue hacer psicotécnicos de los exámenes de los años anteriores. Fue lo que hice, no hice más. Y tema informática igual. Informática yo me saqué los... A ver, espérate. Aquí está. De informática... La prueba informática de mecanografía, Word y tal, lo mismo, yo me cogí los exámenes de años anteriores, que los tengo aquí impresos, yo básicamente me ponía el tiempo, digo que tengo 30 minutos, pues venga, 30 minutos, me ponía el cronómetro, me ponía a hacer el examen de los exámenes de años anteriores y básicamente informática lo estudié así. Una recomendación que quiero haceros, por favor, cuando veáis vídeos de gente explicándoos una ley, no deis por sentado o no deis por cierto todo lo que dicen, ¿vale? Porque primero puede ser un vídeo antiguo y la ley esté desfasada y ha cambiado, o puede ser que esa persona no lo haya entendido bien y no te lo está explicando a ti bien, o lo que sea. Os voy a poner un ejemplo. Yo veía vídeos de una chica, bueno, que a mí además me motivaba un montón porque se llama Paula Mateo, me parece. Es una chica que ha ido a una posición súper difícil. Tuve sus vídeos de su forma de estudio, de súper recto, todo con sus planes, sus horas, todo muy tal, claro, es lo que también su oposición requería. Y yo, por ejemplo, hubo una pregunta del examen que fallé porque di por sentado una cosa que ella explicaba. Ella explicaba una cosa de unos reglamentos, yo vi una pregunta en el examen acerca de unos reglamentos, yo di por hecho que lo que ella explicaba estaba bien, puse lo que ella, digamos, decía en el vídeo y fallé y me dio un coraje máximo. Todo lo que veáis en internet, contrastarlo siempre con la ley y demás, porque ya te digo, no tiene por qué ser cierto. Hay mucha gente que le ayuda el tener un planning semanal de qué tema se va a estudiar y tal. Yo ya os comento, por mi situación personal, había días que podía estudiar 1 hora, había días que podía estudiar 3 y había 3 días que no tocaba nada. Entonces yo, el ponerme una meta, un horario de que tenía que estudiar tales temas en tal día, a mí me agobiaba, porque yo llegaba a final de semana y yo no había estudiado nada de lo que tenía que estudiar. Entonces yo básicamente iba pues como podía. Obviamente si vosotros sabéis que disponéis de X horas al día, el de haceros un planning de qué tema vais a ver cada día y lo que vais a repasar y lo que vais a tal, yo creo que eso ayuda mucho, pero yo en mi caso no lo podía hacer. Es muy importante hacer exámenes de años anteriores porque tú puedes llevar la ley muy bien estudiada, pero si tú no eres rápido a la hora de leer, a la hora de descartar preguntas, a la hora de no quedarte estancado en una pregunta y pasar a la siguiente, eso es muy importante. Entonces, bueno, seguramente me habré dejado 1000 cosas que deciros, pero bueno, no sé, ya está. Si tenéis alguna pregunta o os puedo ayudar en algo, me lo dejáis en comentarios y yo os contesto, ¿vale? Bueno, espero que os haya sido de ayuda, que tengáis las cosas un poquito más claras y ya está.
a por ello, que se puede, que si yo trabajando y con 3 hijos y sin tiempo y tal, me lo saqué, bueno, me compré el temario de MAD en enero y en octubre fue el examen, o sea que si yo lo he hecho y me lo he sacado, todo el mundo puede, trabajando mucho y teniendo un poquito de suerte también. Así que nada, espero que os vaya bien y nada, pues a estudiar mucho, a dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo, que merecerá la pena. Y nada, yo aquí con mi moño de opositora, porque ahora me voy a seguir opositando, pues os dejo que me voy a poner a estudiar. Adiós.